nos dignamos a sacar la cámara y es que volar en estas condiciones está siendo más que complicado. Hemos tenido muchísima suerte y hemos conseguido que Nacho vuele con nosotros en cabina y Chiqui también. Así que nada, nos vemos en Chile. 6, 8, 3, 3. Código compartido. No hay nada de despliegue. Nada, vamos ligeros. ¿Qué tal la experiencia de volar con 2 mascotas, un vuelo transoceánico? A dormir. A dormir. A dormir. Bienvenidos ¡A Chile! Misión conseguida. y sufrida. Hace mucho frío. A ver cómo estará nuestra croqueta. Me siento como el día que la recogimos del aeropuerto, o sea, del puerto. Sí. Pues parecido. Bienvenidos de vuelta a la croqueta. En el episodio de hoy os enseñaremos restos mortales que hemos encontrado en nuestra furgoneta. Después de 2 meses en Europa, hemos vuelto para encontrar... ¡Chan, chan, chan! Que los ratones han vivido en nuestra furgoneta durante 2 meses. Y han Pero bueno. comido todo. De todo. Cables, comida... Bueno, No, comida no, si es que no habíamos dejado nada. sí, la comida de Chiqui. Han comido la comida de Sí. Chiqui, se han comido cables y tenemos 5 errores. Se han comido... 5 errores en la furgoneta, entiéndase. Sí. Estamos muy Se han cansados. comido Hoy el tenemos un día ventilador. de 31 horas. Han sacado toda la ropa que había guardada en el maletero y también la han roto. Así que vamos a limpiar porque no podemos ni dormir en esta cama porque hay cacas de rata. Hasta pinceles comerán, ¿eh? ¡No! ¿Esto es detergente? Sí, ese es detergente y mira la cantidad de cacas que hay ahí. ¡No! Que parece comida de Chiqui casi. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Qué tal vas ahí delante? Limpiando sangre. Encima no sé a qué leche se ha dedicado el ratón. Aquí que está lleno todo de esas manchas de sangre preciosas. Todo, o sea, no sé, la puerta, el volante. ¡Qué bueno volver a casa! Interrupción en la limpieza. Hemos tenido a 2 personas majísimas que están muy interesadas en ver nuestra furgo, que nos han regalado unos tubitos. No me quedo. Qué majos, por favor, dulces del... De manjar, pero no manjar, sé cómo se del llama. hielo. Qué simpáticos, por favor. O sea, nosotros aquí limpiando todo de las ratas y la gente en mitad de la carretera se para a charlar. Esto sin duda es lo que hemos echado de menos. Sin duda. Es que qué simpáticos son, es que te alegran el día. Mira que estábamos haciendo una labor terrible. Pero es que más majos y mira, nos han regalado todos estos dulces. Muy simpática la gente. Nos encanta. A limpiar. Que se nos hace de noche. A los ratones les gustan las Oreos. Al menos este era el mejor día que teníamos para hacer esto, ya que tenemos un día con 31 horas. Y con unas vistas muy bonitas. Solo es pena que pensabas que veníamos a descansar, pero no. ¿Lo has visto? ¡Sí! ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué hago? Atraparle. ¡Ay, el gato! ¿Dónde está? Aquí.
¿Te has asustado? ¿En plan? ¿Dónde la has Ahora visto? en ese. ¿Dónde? Pues donde estaban todas las cosas que estaba yo sacando, pues ahí. Por favor. Sí, ¡Está ¿no? rota mi maceta! Usted está Oye, invadiendo. el gato. El gato está delante, ¿no? No, está aquí abajo. Ay, me va a dar un infarto. Saca esa caja fuera, por favor. Usted está invadiendo territorio que no ¿Se es le ve? suyo. Dios mío, había 1000 formas por las que el día de hoy podía salir mal. Pero desde luego esta nunca jamás imaginamos que fuese una. No podemos dormir hoy en la furgoneta. ¿Has enseñado a los bebés ratones? No. Hemos encontrado toda una camada de ratones y una rata dentro que nos ha destrozado todo lo que había por debajo de los sofás, en el maletero, en el altillo. Mira, es que no sabemos cuánto tiempo llevaba esa rata viviendo en la furgoneta. Está todo lleno de pis de rata y no queremos que nos contagie nada, ni a nosotros, ni a Chiqui y a Nacho. Así que no será hoy que dormimos en la furgo. Son las... ¿qué hora? 7, hora chilena. Y necesitamos encontrar dónde dormir, que nos dejen dormir con Nacho y Chiqui y que por favor tenga una lavadora, porque nos ha destrozado todo. Dios mío, Dios mío. Es que luego no queremos nunca poner tanto drama, pero... ¡Buenos días! Moni saluda a la cámara. ¡Hola! Otro día más aquí en cómo recuperar la furgo después de la invasión de ratas. Ayer os hemos perdido, pero hemos terminado yéndonos a un piso porque no podíamos dormir aquí, que estaba insalubre. Estaba todo lleno de cacas, pis de rata, sangre. Seguimos persiguiendo al animal porque parece que ha pasado aquí la noche. Ya hemos dejado por aquí amoníaco, a ver si lo incentivamos a que se pire a otro sitio. ¿Cómo puede haber entrado? Creemos que por el tubo de ventilación porque ha roído el plástico. Pero, Sí. ¿cómo puede? O sea, ha comido todo. Ha venido aquí a hacer el paritorio. En fin. Ya de paso, llevarse por delante la mitad de las cosas. Es que ha sido terrible. No sabemos cómo vamos a reparar los cables de la electrónica. Va a ser carísimo eso, ¿no? No sé, vamos a ver, tenemos un error del ABS, no sabemos de qué rueda, si es una o más que una. Necesitamos un escáner para mirarlo y el que tenemos creo que no es compatible. Y lo peor es que la señorita rata sigue aquí dentro. Porque hoy hemos encontrado un nuevo rastro de cacas aquí delante que no estaba ayer porque limpiamos todo. Así que nada, estamos desmantelando la furgo y sacando absolutamente todo. O sea, Nacho... Ah, y ayer intentamos convencer al señorito Chiqui de que venga aquí para hacer un poco su trabajo de gato. Bueno, pues al parecer Chiqui no es un gato que le guste la caza, así que pasa olímpicamente de ir a por los ratones. Nuestra última baza es hoy quedarnos durmiendo en el apartamento que hemos alquilado allí. Es la última noche que nos queda, poner 25 lavadoras, limpiar absolutamente todo y meternos aquí los 4. Y digo yo que la señora rata querrá irse, porque ¿cómo va a vivir con un perro, un gato y nosotros en este espacio tan pequeño? Por favor. Hemos venido esta noche a la furgo. Es el plan. Segunda noche de exiliados, con toda la intención de que la señorita rata se marche, por favor. Tenemos un plan. Y como tenemos un plan, vamos a construir 2 trampas para dejarla atrapada y luego poderla coger e invitarla a salir a vivir a otro lugar que no sea nuestra Y a casa. molestar a otra persona. Nuestro plan número 1 es usar este barriño con esta tapa de café para hacer un sistema de equilibrio en el que cuando toque la otra pared, eso caiga y atrape a la rata. Eso va a suceder porque aquí en esta parte de la tapa vamos a poner 2 hilos que pasen por la parte de abajo del barreño. Bueno, esto no sabemos si funcionará.
Como cebo vamos a usar manteca de cacao. Es manteca de cacahuete, ¿no? Manteca de cacahuete con chocolate, que hemos oído que les encanta. Así que a ver si cuela. Y si no funciona el plan A, el plan B es usar el balde que usamos de váter, que tiene este tipo de tapa. Poner la tapa en esta posición y dentro el bote de manteca de cacao. Y entonces la rata va a venir por aquí, va a tocar el balde y plop, cae al cubo. Eso se me ha salido volado antes porque se asustó con ese, Hace mucho ruido. ese concierto. Por cierto, ¿habéis visto cómo tenemos la casa? Sí, sí, no hay suelo, ¿eh? No hay suelo, no hay cama. Ah, y se me olvidaba. Para conducirla a donde queremos que vaya, vamos a usar frutos secos. Y aquí tenemos cloro y algodoncillos para untarlos en cloro y ponerlos en las zonas por las que no queremos que vaya. Porque resulta que a las ratas y los ratones no les gusta nada el olor a cloro ni amoníaco. Moni es experta en construir juegos para ratones. Que no pasen hambre los ratones, es lo más importante. Interés secundario. No, eso no es caca. Es manteca de cacahuete. Si ¿Es no que lo ratón, entenderá? veremos. Espero que lo entienda, tiene todo un bufetal ahí dentro. Yo me metería. Escribe un comentariecito donde diga si tú crees que cae en esto. No sé si recordáis nuestro plan de ayer para expulsar a la señorita rata, pero adivinar qué. No funcionó. Esta rata es mucho más lista de lo que pensábamos. Igual, incluso más lista que nosotros. Y no solo ha ignorado absolutamente nuestras dos trampas, sino que sigue aquí dentro, porque se ha comido otra caja del maletero. Así que después de llevar todo el día dando vueltas a esta furgo, limpiando todo, echando, mirad todo eso. Cloro, 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 para limpiar todos los productos que había debajo del sofá, nos disponemos a usar la última estrategia. Chiqui, ¿quieres opinar sobre el asunto de que hay una rata viviendo en tu casa? Tú pasas, ¿verdad? Pasas. No sé si alguien tiene un gato como el nuestro que puede oír ruidos detrás de la pared y aún así se va a dormir, pero esperábamos que nos ayudase un poquito más en este asunto. Yo sé cuál es el plan. ¿Dónde crees que está la rata? La próxima fase del plan pasa por desatornillar la base del arenero de Chiqui, porque yo creo que está aquí debajo. Creemos que ha ideado un pasadizo perfecto entre el conducto de la calefacción que está ahí abajo, debajo de los asientos delanteros, y se mete por esa esquina de la ducha y viene todo por aquí detrás. Pero necesitamos que salga de aquí, porque como siga destruyendo cosas, ni en un mes conseguimos reparar la furgo. Bueno, diagnosticando la croqueta, a ver el estropicio que tenemos aquí. Llegamos a Valparaíso.